alrededor de esa contraofensiva. Guillermo Pulido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo es el momento actual? Zelensky ha dicho, por un lado, ha señalado a Cruz Roja, cómo puede ser que humanitariamente no esté ya allí, son otros temas, pero el tema fundamental de la contraofensiva también acaba de decir Zelensky, no se va a detener, pero estábamos viendo en el gráfico, por ejemplo, de cómo va evolucionando la inundación, las inundaciones en esos gráficos de Google Maps que va haciendo en tiempo real, y la fotografía ahora mismo también es muy complicada para la contraofensiva. ¿Cómo se ve la situación actual después del derrumbe de la presa? Bueno, para las operaciones ofensivas en torno a cortar el puente terrestre, ¿no?, en Zaporilla, creo que lo que ocurre en la presa de Nova Kakhovka y río abajo no tiene demasiadas implicaciones, ¿no? En el caso de que a lo mejor Ucrania hubiese intentado algún tipo de operación diversiva en Jersón, dado que tenían que cruzar un gran río, ya fuese arriba de la presa o abajo, pues tampoco indicaba que iba a haber un gran asalto, ¿no? Podría haber hecho una diversión menor del esfuerzo defensivo o de las tropas rusas, ¿no?, para intentar parar algún tipo de ofensiva allí, y por tanto creo que no va a afectar demasiado. En las últimas semanas y media hemos visto ataques también diversivos por parte de Ucrania, ¿no?, tratando de llamar mucho la atención en Bakhmut. Hemos visto también al sur de Donetsk. Anoche hubieron rumores de fuerzas mecanizadas ucranianas atacando desde Orihip en dirección a Tokmak. No podemos realmente certificar qué es lo que ha pasado ahí, pero es decir, lo que ocurre con la presa no creo que vaya a afectar demasiado, vamos, a las operaciones ofensivas. Por otro lado está la culpabilidad o la no culpabilidad en el entorno de la presa, que eso que se sabe hasta ahora. Hay argumentos de un lado y de otro para intentar ver la fotografía negativa, la fotografía de la culpabilidad hacia el otro lado. Lo que sí ha escalado, Guillermo, es que quien haya tenido la culpa ha hecho un crimen de guerra, cogiendo la extensión de lo que se está diciendo desde la OTAN y desde Europa, que Rusia ha cometido un crimen de guerra destruyendo la presa. Pero la fotografía principal es que ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni la ONU ha conseguido, con los documentos de inteligencia que tiene, señalar directamente, definitivamente a Rusia, ¿no? Sí, totalmente. Por lo tanto, es decir, no solamente tenemos que barajar la opción de que haya sido Rusia o Ucrania, sino también algún tipo de accidente o de voladura no intencionada, ¿no? Por ejemplo, The Economist anoche hablaba que Ucrania, es decir, solamente es un rumor, no hay ninguna prueba gráfica y documental, pero se hacía eco de ese rumor o de esa información que Ucrania intentó atacar o asaltar la presa porque hubieron movimientos de tropas en torno a la ciudad de Jersón en dirección a la presa de Nova Kakhovka, y que por tanto quizás los rusos, ante ese intento de asalto ucraniano, pues volaron la presa, ¿no? O hubo algún tipo de combate que hizo detonar parte de las cargas y por tanto esa voladura también controlada, porque tampoco es que la presa saltara por los aires, sino que solamente hubo un pequeño derrumbe a mitad de esa presa, y poco a poco empezó a desmoronarse y a incrementarse el nivel de catástrofe, pero no parece que fue un intento de destruir la presa de golpe, ¿no? Y por tanto encajaría. Sin embargo, solamente algo especulativo. Como bien decías, no hay ni una sola información, ni un solo documento. En la primera noche Estados Unidos decía que tenía informaciones y que las iba a desclasificar para culpar a Rusia. Todavía no lo ha hecho. Y además es tan caótico, es decir, los efectos, que tampoco se puede decir el famoso cui bono, a quien beneficia, tampoco se puede aplicar por ahora, porque es verdad que en el corto plazo dificulta las operaciones ofensivas ucranianas, pero en el plazo de semana o un mes, 2 meses, han quedado tan anegadas las posiciones defensivas que estaban muy adelantadas cerca del río, han quedado anegadas las defensas rusas, que quizás cuando el caudal baje y se seque el terreno, dentro de un mes o de 2, pues facilitaría una operación ofensiva limitada, ¿no? Por tanto, es decir, es todo muy confuso y quizás habría que rescatar la opción de que sencillamente fue algún tipo de accidente. En este entorno, se mira desde la economía la guerra de Ucrania en el entorno de un cisne blanco, un cisne negro. ¿En qué punto estamos ahora? Si este movimiento, esta situación alrededor de la presa cambia de estadio, cambia la fotografía alrededor del momentum en el que estamos en esta guerra de Ucrania.
Yo creo que siguiendo la tipología de Taleb, ¿no? Que es de la cual te estabas haciendo eco, y que a su vez se basa en Hume, ¿no? Y en la clásica filosofía del conocimiento y epistemología de toda la vida, pues bueno, siguiendo la terminología de Taleb, creo que sencillamente es un rinoceronte gris, ¿no? Creo que él denomina este tipo de acontecimientos que son poco probables, pero que se pueden calcular, ¿no? Que se pueden hacer escenarios. No es exactamente, no sería un cisne negro, porque de hecho, por ejemplo, el coronavirus, el propio Taleb decía que era un rinoceronte gris, no exactamente un cisne negro, porque había, cuando ya se ha hecho la vista atrás, había una gran cantidad de expertos que decían que iba a haber algún tipo de pandemia mundial, ¿no? Y de hecho, en largo plazo, posiblemente, que no con el COVID, sino quizás con otro tipo de virus en África, pues vamos a tener otro tipo de pandemia mundial y probablemente mucho más mortífera de la que hubo con el coronavirus, ¿no? Eso lo dicen todos los expertos. Respecto a lo que puede ocurrir en la central nuclear de Zaporilla y la ruptura de la presa, pues también había mucha gente que estaba observando lo que ocurría y que podía haber alguna catástrofe allí, que Zaporilla podía quedarse sin agua para refrigerarse, y llevamos muchos meses con advertencias de los observadores que tenían su foco puesto sobre Zaporilla y Novakovka, y por tanto, es decir, pues es algo previsible, pero que al mismo tiempo, como era relativamente poco probable que terminara ocurriendo, tampoco se le prestaba demasiada atención, ¿no? Porque digamos que era menos de un 20% de la probabilidad de que ocurriera, ¿no? Solamente había a lo mejor un 5%, pero claro, el impacto pues era mucho más del 90%, siguiendo la clásica regla, ¿no? Por tanto, es decir, también hay que decir que el caso de que se queden sin agua, la piscina de refrigeración de la central nuclear se podría llevar de alguna manera, es decir, el caudal para rellenar el agua que se ha calentado, ¿no? También en el caso, solamente hay un reactor de los 6 que está encendido. En el caso de que haya de que el núcleo se funda, eso no implicaría que saltara por los aires, ni que hubiese una filtración de radioactividad a nivel europeo, ni siquiera local. Por tanto, habría que pasar muchas capas, ¿no? Muchos filtros para hablar realmente de una catástrofe. Y respecto a la operación ofensiva, todavía estamos en fase de tanteo, ¿no? Es posible que incluso los planes ucranianos hubieran retrasado el esfuerzo ofensivo principal, no para este mes, sino para el siguiente, porque habían algunas indicaciones de que les faltaba un tipo de material específico de ingenieros de asalto, entrenar a las unidades de asalto, y por tanto lo que haya ocurrido ahora en Novakovka quizás no retrase planes para este mes, porque ya lo tenían para julio, es decir, estamos especulando, ¿no? Pero bueno, yo lo situaría en el rinoceronte, ¿no? Más que en el cine. Guillermo, solo una pregunta más. ¿La contraofensiva había empezado antes de la voladura de la presa? Depende de cómo lo definamos, es decir, lo que es la fase de asalto propiamente dicha, porque una ofensiva de ruptura o de abrir brecha en líneas fortificadas, como serían las ofensivas en el sur de Donetsk y en Zaporilla, la fase de asalto solamente es la tercera fase del proceso habitual, ¿no? Que es la supresión, la preparación y, por tanto, es decir, las operaciones ofensivas en sí, es verdad que ya habían comenzado, ¿no? Como estar lanzando misiles Storm Shadow en la retaguardia rusa, bombardeos preparatorios sobre algunas posiciones y, por tanto, también hacer reconocimientos armados, reconocimientos en fuerza, como que eso fue lo que ocurrió hace varios días. No sería exactamente una operación ofensiva de ruptura, sino serían operaciones ofensivas de configuración, no la operación ofensiva de ruptura en sí misma, y por tanto depende de qué se entienda por la ofensiva, ¿no? Si es las operaciones ofensivas en general, con su operación de configuración, si es la operación ofensiva de asalto y de ruptura en sí misma, pues digamos que estamos en las fases previas o las semanas anteriores, por poner un paralelismo histórico, al día D, ¿no? Que habían algunos pequeños asaltos en algunos lugares, bombardeos aéreos masivos alrededor de las playas y de las playas fake, ¿no? Como el norte de Normandía. Pues es decir, depende de cómo se defina realmente, es decir, de lo que la gente popularmente entienda
por operación ofensiva. La fase de asalto todavía parece ser que no estamos en ella, pero el resto de fases ofensivas previas a la parte de ruptura, pues creo que sí, ya estamos en ese lugar. Muchísimas gracias, Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. Buen día y buen Muchas negocio. Gracias. Eso espero, igualmente. 8:37 de la mañana, dos cuestiones clave a estas horas, no menores.